Y vamos a ir rapidito al documento que estábamos estudiando ayer. Ustedes también tienen el link. Yo veo que algunas de ustedes se meten directamente al link. Pueden hacer eso también. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la última página de lo que vimos ayer, lo más reciente de lo que vimos ayer. Voy a ir de acá arriba. Bien. Lo que vimos ayer fue una introducción a la ecuación cuadrática, que vimos que era una actualización, un upgrade de la ecuación lineal. Bien. En la ecuación lineal tenemos una solución, aquí vamos a tener a veces dos soluciones, bien, como veíamos acá, una solución de una ecuación es la que hace que los dos lados de la igualdad tengan el mismo valor. Por ejemplo, esta ecuación acá tiene solución menos 2 partido en 7, que hace que los dos lados tengan el mismo valor, que es menos 17 partido en 7. Bien. Entonces teníamos aquí algunas ecuaciones cuadráticas muy sencillas que, como lo hicimos en clase, podían ser resueltas incluso por mera observación. No es necesario aplicar alguna fórmula o algo así. Bien, pensar en qué número elevado al cuadrado me da 0, es una sola solución en este caso que es 0. ¿Qué número al cuadrado me da 1? Son 2. 1 y menos 1. ¿Qué número al cuadrado me da el mismo número? En este caso son 2. 1 y 0. Bien. Entonces desarrollamos la intuición si es que nos dicen que una expresión que tiene varios factores, en particular aquí vamos a trabajar con dos factores nomás, es igual a 0. Lo que podemos decir de esos dos factores es que al menos uno de los dos tiene que ser igual a 0. Bien, entonces aquí consideramos la siguiente ecuación, que yo en la forma original se las había dado como los paréntesis solamente. Bien, y en ese caso, dado que la multiplicación de esos dos términos en paréntesis, que este es un término completo y este es el otro término completo, me da 0, entonces el x menos 3 tenía que ser igual a 0, eso implicaba que x es igual a 3, o el otro es que x menos 5 es igual a 0, por lo tanto x igual a x igual a 5. Bien. Entonces, después lo comprobamos y vimos que esta ecuación, con los dos paréntesis, a esa ecuación podía llegarse a partir de esta ecuación que está acá, que era muy parecida a lo que habíamos dado en un principio de ejemplo. En este caso era más 8x, es lo único que cambia. En este caso es menos 8x. Bien, y comprobamos que efectivamente esas dos soluciones eran soluciones válidas de la ecuación, porque las dos me llevaban a que si yo le doy este número al cuadrado y le resto 8 veces ese número, el resultado es menos 15. Bien, efectivamente aquí pasa 3 al cuadrado menos 8 por 3 es 9 menos 24, que son menos 15. 5 al cuadrado menos 8 por 5, que es 25 menos 40, también es menos 15. Bien, así que se cumple la igualdad que estábamos proponiendo acá arriba. Bien, y eso nos lleva entonces a pensar en una de las maneras en que tenemos para desarrollar esta parte del curso. Bien, para encontrar las soluciones a las ecuaciones cuadráticas. Y esa manera que vamos a tener es la de factorización. Bien, y yo les había dado tres ejemplos, tres casos de factorización, me había olvidado de uno, que es la factorización de obtener factor común. Bien, cuando ustedes encuentran una expresión en la que ambos términos tienen un número o una expresión que les está multiplicando en común, ustedes pueden tomar un factor común y expresar eso como una multiplicación de el factor en común de los dos por los números o las expresiones que hacen que se obtengan las expresiones originales. Aquí está el ejemplo, bien, x al cuadrado menos 8x no tienen ningún número en común, pero sí tienen una letra en común que es la x. Ahí la primera expresión x al cuadrado tiene, bueno, 2x, porque es x por x, y la segunda expresión tiene una x, que es menos 8 por x. Entonces ambos términos tienen como factor común la x, entonces eso lo podemos extraer y luego pensamos por cuánto tenemos que multiplicar x para tener x al cuadrado por x, por cuánto tenemos que multiplicar x para tener menos 8x menos 8. Bien, entonces el resultado sería x por x menos 8. Bien, de la misma manera entonces tenemos estas otras técnicas de factorización, diferencia de cuadrados o suma por diferencia, cuando tenemos dos expresiones que se están restando, y esas dos expresiones son expresiones que podemos identificar al cuadrado, podemos factorizarlas de esta manera, como la suma por diferencia, de hecho por eso se llama también esta técnica suma por diferencia, de las expresiones originales. Por ejemplo, x al cuadrado menos 16
x al cuadrado es un cuadrado perfecto porque es justamente x al cuadrado. 16 también es un cuadrado, y en este caso es 4 al cuadrado, así que en este caso vamos a tener que se puede factorizar esto como x más 4 por x menos 4. Bien. Luego, disculpen. Bien, disculpen. Luego tenemos otra expresión que es el trinomio cuadrado perfecto o cuadrado de binomio. Bien. Que vamos a ver ahora cómo es posible identificarlo. Disculpen. Perdón, como les decía, hoy vamos a ver algunas maneras de cómo identificarlo y cómo usarlo a nuestro favor en resolución de ecuaciones cuadráticas. Aquí tenemos el ejemplo de x al cuadrado más 8x más 16. Fíjense que esto es parecido a una mezcla de los dos. El x más 8, x al cuadrado más 8x más 16. Pero no se confíen, la factorización no es una mezcla de los dos, sino que es otra cosa completamente distinta. En este caso va a ser el primer término más el segundo término, todo eso al cuadrado. Y finalmente tenemos el trinomio con factor común, que es la generalización, entre comillas, del cuadrado perfecto. El cuadrado perfecto se cumple que los dos factores son iguales, entonces por eso lo mezclamos en un cuadrado, pero en este caso no son iguales. Bien, y ahora vamos a ver cómo identificar todos esos y cómo aplicarlos también a resolución de ecuaciones cuadráticas. Bien, pero vamos a partir con repaso de la clase pasada. ¿Okay? Entonces vamos a ir a una nueva página. Vamos a partir con algunos ejercicios que me gustaría que intentaran resolver. Hoy es 16 de junio. Bien, yo les voy a dar una ecuación cuadrática. Un momento. Bien, yo les voy a dar una ecuación cuadrática y ustedes me tienen que decir si es que los valores, alguno de los valores que les doy es o son soluciones de ella. Bien. La ecuación que yo les voy a dar es la siguiente. Bien. Compruebe cuáles de los siguientes valores, esas son soluciones de la ecuación cuadrática, es x al cuadrado menos 6x es igual a menos 8. Bien. Y los valores que me gustaría que ustedes probaran son 5. ¿Ok? X igual 4, x igual 3, x igual 2, x igual 1, x igual 0. Bien, recuerden, ¿cómo comprobar que los valores son solución de la ecuación cuadrática? Reemplazando los valores acá y verificando que se obtiene la igualdad. ¿Ok? Entonces me gustaría que trabajaran con eso. En un momento les voy a dar unos 5 o 6 minutos. Si en caso de que tengan alguna duda, ustedes me lo escriben por el chat o levantan la mano y yo les doy la palabra. ¿Ok? Entonces recuerden, cada uno de estos valores de x ustedes lo deben reemplazar
para veces que se obtiene la igualdad. Parte clave que tienen que recordar para esta parte es, para este tipo de ejercicio, perdón, es que encontrar soluciones de una ecuación quiere decir que se cumpla la igualdad en ambos lados, ¿ok? Entonces vamos a ir revisando los casos uno por uno, ¿bien? Vamos a partir del más sencillo, que es x igual 0. En este caso vamos a tener 0 al cuadrado menos 6 por 0, y eso es 0, que no es lo mismo que 8. Así que en este caso x igual 0 no es solución. Bueno, tampoco es lo mismo que menos 8. En el segundo caso, en el penúltimo caso, vamos a tener 1 al cuadrado menos 6 por 1, que sería 1 menos 6, que es menos 5, que nuevamente no es lo mismo que menos 8. Así que 1 tampoco es solución. Vemos qué pasa con el 2. En este caso vamos a tener 2 al cuadrado menos 6 por 2, que eso va a ser 4 menos 12, que eso sí es menos 8. Bien, disculpe la demora, que estaba respondiendo algunos mensajes con las respuestas, que efectivamente está en lo correcto. Bien, entonces en este caso con x igual 2, el valor que obtenemos efectivamente es menos 8,
por lo tanto x igual a menos 2 sí es solución. Entonces vamos a seguir con los otros casos. En este caso vamos a tener x, perdón, 3 al cuadrado menos 6 por 3, que eso es 9, menos 18, y eso es menos 9, que está cerca, pero no es 8. Y finalmente, tenemos el caso de x igual 4. En este caso vamos a tener 4 al cuadrado menos 6 por 4. Eso va a ser 16 menos 24, que eso también es menos 8. Entonces, x igual 4 es solución. Bien, entonces de estos 5 números teníamos 2 que son soluciones, x igual 4 y x igual 2. En base a lo que hablamos ayer en clases también, ustedes podrían haber pensado, si es que lo van haciendo en orden, que x igual 4 y x igual 2 son soluciones, entonces ahí ya tenía listo el ejercicio, porque no es posible que una ecuación como esta tenga más de 2 soluciones. ¿Ok? Bien, esto era solamente reemplazar en la forma algebraica de la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es intentar encontrar estas soluciones. Ok, un momento, aquí me faltan estos. Nada que ver, 4 menos 4, 4 menos 6 por 4. Ahí sí, bien, excelente. Entonces, esto lo vamos a sacar. Ya. Entonces, vamos a aplicar las técnicas de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas, separándolas en distintos casos. Bien. Y ahora vamos a ver cuáles son esos distintos casos. No hay término libre o independiente. Ese es el primer caso. Eso quiere decir solo hay términos con x y x al cuadrado. Bien, el siguiente va a ser no hay término lineal. Recuerden que esto es análogo, estos términos son análogos a los que encontramos en la función cuadrática. Entonces, que no hay término lineal es solo hay términos con x al cuadrado y términos sin x. Y la tercera es que están presentes todos los términos. Esos son los tres casos que vamos a tener a la hora de resolver una ecuación cuadrática factorizando. Bien, porque cuando veamos la fórmula general, vamos a encontrar que independiente del tipo de ecuación cuadrática que tengamos, la fórmula general nos va a funcionar. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir cuáles son algebraicamente los equivalentes a que no haya término libre independiente, no haya término lineal, en base a las letras que teníamos de las ecuaciones y de la función cuadrática. Bien, entonces no hay término libre. Esto quiere decir que C es igual a 0. Eso significa no hay término libre. Que no hay término lineal, que B es igual a 0. Están presentes todos los términos, quiere decir que
A, B y C. Son distintos de 0. Y aquí voy a poner explícitamente C igual 0 y B distinto de 0. En este B igual 0 y C distinto de 0. Ahí sí. Ahí sí. No le gustó algo que hice al intérprete. Ahí sí. Bien. Vamos a dar ahora también un ejemplo de cada una de estas. Entonces, por ejemplo, la ecuación como esta. Bien, vamos a dar un ejemplo para cada uno. La primera, si C es igual a 0, solo hay términos con x y x al cuadrado, sería algo como esto. Perdón, me faltó el x acá. 3x al cuadrado menos 27x es igual a 0. Bien. Aquí hay solamente un término con x al cuadrado, que es 3x al cuadrado, y otro con x, que es 27x. Bien. En la segunda no hay término lineal, solo hay términos con x al cuadrado y términos sin x. Y por supuesto aquí este 0 no cuenta. Bueno, también tiene que ver con que c igual a 0. En el segundo caso vamos a poner un ejemplo de la ecuación menos 4 o menos x al cuadrado más 81 igual a 0. Bien, como ven, hay un término con x al cuadrado, que es menos x al cuadrado, y el término sin x, que es 81. Bien, y donde están presentes todos los términos, a, b y c son distintos de 0. En este caso, ejemplo, sería una ecuación cuadrática completita, x al cuadrado menos 50x más 5, aquí algo más simple, menos 14, igual 0. Bien. Entonces ahí tenemos tres ejemplos de las ecuaciones cuadráticas más, los tipos de ecuaciones cuadráticas que les van a aparecer. ¿Qué técnica vamos a usar para resolver cada una de estas? La vamos a anotar también en esta lista, ¿bien? Entonces en el primer caso vamos a usar la técnica de factor común, ¿ok? En este caso la ecuación se resuelve usando factorización por factor común. En el segundo caso, la ecuación se resuelve usando factorización por suma por diferencia o diferencia de cuadrados. Fíjense que esos no son dos técnicas distintas, son dos nombres distintos que le damos a una misma técnica. Están puestos ahí de las dos maneras. Y finalmente la última, en este caso, la ecuación se resuelve por medio de trinomio cuadrado perfecto o trinomio con factor común. Claro que todo esto es en caso de que se pueda.
Bien, hay veces en que el número que ustedes tengan acá no va a ser un cuadrado perfecto, pero yo les voy a explicar cómo es que se hace. O en este caso tampoco vamos a poder armar un trinómio con factor común, en este caso sí se puede, porque tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 14 y su diferencia me da 5, que pueden ser 2 y 7, pero si esto fuera 15, por ejemplo, ahí ustedes tendrían un poco más de problema, porque no se podría factorizar perfectamente. Pero hay maneras, así que paciencia. Bien, voy a darles los ejemplos de cómo se resuelven estas ecuaciones, justamente los ejemplos que están acá, y luego si es que tenemos un momento podemos pasar a darles algunos ejercicios. Bien, una compañera aquí dice en el chat si es que, compone el 14, queda 7 raíz de 2. No, no, en este caso no. Yo ya les voy a mostrar. Bien. Eh, Ya, entonces en el primer ejemplo tenemos 3x al cuadrado menos 27 por x es igual a 0. Como dice aquí, la regla de factorización que se tiene que usar es factor común. En este caso el factor común es x por el lado de las letras y 3 por los números. Entonces aquí podemos factorizar como 3x por x menos 9 es igual a 0. Bien, vamos a pasar esto al otro entorno para que quede ordenadito para abajo. Entonces esto es igual a 0. Esta es la factorización. Bien, aquí tenemos el ejemplo. 3x al cuadrado menos 27x es 0. Aquí lo factorizamos. Y eso implica que 3x igual a 0. O que x menos 9 igual a 0. Como habíamos visto antes, bien, cuando tenemos una multiplicación de dos términos, cuando tenemos una multiplicación de dos términos y esa multiplicación me da 0, eso implica que o bien el primer término es 0, 3x igual a 0, o el segundo término es 0, x menos 9 igual a 0. Y en este caso, eso significa que x es igual a 0 o que x es igual a 9. Y ahí aparecieron entonces nuestras dos soluciones. Ustedes pueden, si es que les interesa, corroborar que efectivamente esas son las dos soluciones de nuestra ecuación original. ¿Cómo lo pueden hacer? Como vimos acá, reemplazando y viendo que efectivamente se recupere la igualdad original. Bien, entonces les recuerdo que fue lo que hicimos acá. Obtuvimos factor común de esta expresión. Ambos términos tienen factor común 3 por x, porque los números se pueden dividir ambos por 3, y las expresiones con letras se pueden dividir ambas por x. Entonces 3x por x es 3x al cuadrado, y 3x por menos 9 es menos 27x. Y como estamos multiplicando dos cosas acá, una es 3 por x y la otra es x menos 9, y la multiplicación de esas dos es 0, quiere decir que o bien la primera tiene que ser 0, 3x igual a 0, o bien la segunda tiene que ser 0, x menos 9 es igual a 0. Así entonces, resolviendo cada ecuación, ahora fíjense que esto lo separamos en dos ecuaciones lineales, que ustedes ya llevan bastante tiempo resolviéndolas. En este caso, x va a ser igual a 0, porque despejamos la x, el 3 pasa dividiendo, y 0 dividido en 3 es 0. Y en este caso, el 9 que está restando pasa sumando, así que me quedaría x es igual a 9. Así que esas dos son nuestras soluciones. Bien. Bien, en caso de que tengan dudas en algún momento, no duden en escribirlas en el chat. Vamos a ver el segundo caso, ¿ok? Vamos a pasarlo nuevamente al entorno matemático donde escribimos hacia abajo. En este caso vamos a tener menos x al cuadrado más 81 es igual a 0. Eso lo vamos a reordenar y vamos a dejarlo como 81 menos x al cuadrado. Completamente válido, ¿bien?
Como nos dice aquí el documento, como ya establecimos, la regla de factorización que tenemos que usar ahora es diferencia de cuadrados, que efectivamente lo podemos usar porque 81 es 9 al cuadrado y x al cuadrado es, bueno, x al cuadrado. Así que la factorización que nos va a quedar en este caso es 9 menos x por 9 más x. Y al igual que antes, entonces podemos establecer dos ecuaciones lineales ahora porque esta multiplicación me tiene que dar 0. Entonces lo que pasa es que 9 menos x tiene que ser igual a 0 o 9 más x tiene que ser igual a 0. Y eso me dice que x es igual a 9 o menos 9. X igual a 9 o x igual a menos 9. Bien, ¿de dónde sale el x igual a 9? En este caso, pasamos el x que está restando sumando al otro lado, me va a quedar x igual a 9, y aquí en este caso el x que está, perdón, el 9 que está sumando lo vamos a pasar restando por el otro lado y nos va a quedar x igual a menos 9. Ahí sí. Bien. Y de nuevo, si es que ustedes reemplazan acá, en la ecuación original se van a dar cuenta que efectivamente se cumple la igualdad. Que estos números al cuadrado, con el signo cambiado, y le sumamos 81, efectivamente me van a dar 0. Bien. Vamos a ver el último caso. Tenemos x al cuadrado menos 5x menos 14 es igual a 0. En este caso no podemos factorizar por cuadrado perfecto, porque el 14 no es un cuadrado perfecto. Lo que sí podemos hacer es buscar dos números que multiplicados me den 14 y su diferencia sea 5. En ese caso va a ser x 7 y 2. Y como el término del medio tiene un menos 5, acá el número más grande tiene que tener un signo negativo. Entonces va a ser x menos 7 por x más 2 igual a 0. Bien. Coméntenme en el chat cómo es que están sus habilidades para factorizar este tipo de cosas, porque podemos dedicar una clase, por ejemplo, el día jueves, para repasar justamente esta materia acá, ¿ok? Y al igual que antes, eso va a significar que tengamos dos soluciones, o dos ecuaciones, una que va a ser x menos 7 igual a 0, y la otra va a ser x más 2 igual a 0. Y de la primera va a salir que x igual a menos 7, y la otra va a salir que x es igual a menos 2. Profe, ¿era en este caso? ¿Qué era en este caso? En este caos. Sí, en este caso, por supuesto. Bueno, puede ser un caos también esto, si es que a ustedes les complica mucho, pero espero que no. Bien. Este es un ejemplo y lo vamos a poner explícito. Ejemplo de factorización por trinomio con factor común. Porque vamos a hacer ahora otro ejemplo con cuadrado perfecto. Bien. Vamos a poner acá entonces ejemplo de factorización con trinomio cuadrado perfecto. Entonces una expresión como esta sería algo así, x al cuadrado menos, ¿qué puede ser? 8x más 16 igual a 0. Porque esta expresión es un cuadrado perfecto porque tanto el x como el 16 están elevado al cuadrado y el término del medio es el doble de la multiplicación de los originarios de esto. O sea, el x, el original es x al cuadrado, el 16 el original es 4. Entonces 4 por x por 2 es 8x.
vamos a sacar un signo menos, eso va a ser x menos 4 al cuadrado es igual a 0. Y para que el número al cuadrado sea igual a 0, el número original tiene que ser igual a 0. X menos 4 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 4. Y nuevamente, si es que ustedes lo comprueban, efectivamente les va a dar que esta expresión con x igual 4 es igual a 0. Esto va a ser 16 menos 32 más 16, que eso va a ser igual a 0. Bien, si es que ustedes quieren, entonces pueden comprobar estos valores de estas soluciones en el tiempo fuera de la clase. Yo no les voy a pedir que lo hagan obligatoriamente, pero si quieren hacerlo, excelente. Pueden hacerlo viendo nuevamente este video o accediendo al documento y ustedes tienen el link. No necesitan preguntarme si es que pueden calcular algo, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Bien. Entonces, en resumen de lo que vimos en esta clase, cómo comprobar que algún valor es solución de una ecuación cuadrática y cómo resolver por medio de factorización algunas de estas. ¿Qué es lo que vamos a hacer los 2 días que nos quedan de clase esta semana? O sea, el jueves y el viernes vamos a ejercitar con esos tipos de factorizaciones antes de que pasemos a usarlos de la fórmula general. Bien, jóvenes, si tienen alguna duda, entonces escríbanla en el chat ahora o levanten la mano para yo darles la palabra. Bien. En caso de que no tengan dudas, entonces, mucho gusto de haber interactuado nuevamente con ustedes. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos el día jueves. Que estén muy bien, cuídense mucho.